Bienvenidos a Torremolinos, a esta preciosa casa, la Casa de los Navajas, donde vamos a celebrar la entrega de los segundos Premios Internacionales de Periodismo Pedro Cerolo de Torremolinos. Antes de comenzar, damos la bienvenida al alcalde de Torremolinos, don José Ortiz, a los representantes institucionales provinciales y autonómicos, miembros de la Corporación Municipal, componentes del jurado, colectivos, asociaciones y público asistente. Es un honor para esta ciudad realizar el acto de entrega de estos premios internacionales, cuyo jurado estuvo compuesto por José María Fernández Calleja, escritor y profesor de universidad; Carmen Beamonte García, directora territorial de Canal Sur Málaga; José Manuel Atencia Moreno, director de contenidos informativos de la cadena SER Málaga; José María de Loma López, redactor jefe del periódico La Opinión de Málaga; Manuel Francisco Reina Román, escritor y crítico literario. En esta segunda edición cabe destacar la calidad y profundidad de todos los artículos y reportajes que los diferentes medios de comunicación y periodistas han presentado para optar a los premios. Unos trabajos periodísticos que han versado sobre un amplio abanico de temas dentro de la reivindicación por la igualdad del colectivo LGTBI. Este premio lleva el nombre de Pedro Cerolo, un nombre que no podía ser más acertado, dado que pocas personas simbolizan en nuestro país una lucha denodada, con esfuerzo y tesón continuados, por los valores de la igualdad, la solidaridad y la justicia hasta su último día. Precisamente por todos esos valores por la igualdad que el activista Cerolo representaba de manera ejemplar, el Ayuntamiento de Torremolinos decidió crear estos premios que reconocen y distinguen a las personas, que como él ejemplifican los principios de igualdad en todas sus vertientes. Pedro Javier González Cerolo nos dejó hace más de 5 años, pero su espíritu y vitalidad siguen y seguirán entre nosotros todos los días de nuestra vida. Licenciado en Derecho, siempre le gustó ayudar a los más vulnerables. Como abogado, pasa a formar parte de la asesoría jurídica de COGAM, colectivo gay de Madrid, en 1992. Y a finales de 1993 fue elegido presidente del colectivo. Tras esto, comenzó a colaborar como asesor jurídico de la Federación Estatal de Gays y Lesbianas. En 1998 fue elegido presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, antiguo COGAM, y fue reelegido en este cargo en 2000 y 2002. Su visión del mundo le llevó a abrazar la causa socialista y por su relevancia llegó a formar parte de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista Obrero Español, además de ser secretario de Movimientos Sociales, relaciones con las ONG de esta formación y concejal en el Ayuntamiento de Madrid desde el 2003. Es entonces cuando sus nuevas obligaciones le obligan a dimitir como presidente de la FE-LGTB. Su gran lucha por la sociedad lo convirtió en uno de los activistas LGTB más importantes de toda la historia de España, siendo uno de los promotores de la ampliación del derecho al matrimonio y a la adopción de parejas homosexuales en nuestro país. Su colaboración fue clave en las negociaciones sobre la ley de parejas de hecho entre el Gobierno y la oposición, con la presentación de 5 proyectos de modificación del Código Civil en materia de matrimonio entre personas del mismo sexo en el Congreso de los Diputados entre los años 2001 y 2003. Y por fin, tras todo el esfuerzo empleado por Cerolo en crear una ley necesaria en nuestro país, el matrimonio entre personas del mismo sexo en España se convierte en legal el 3 de julio de 2005. Votos emitidos 338, a favor 187, en contra 147, abstenciones 4. Reconocemos hoy en España el derecho de las personas a contraer matrimonio con otras de su mismo sexo. Apasionado de la botánica, la música, el teatro
y enamorado del cine, Cerolo disfrutaba de la vida tanto profesional como personalmente junto a su esposo Jesús Santos, con quien contrajo matrimonio el 1 de octubre de 2005, por activismo y por amor, gracias a la ley que tanto le costó que se aprobara. Junto a su esposo disfrutó de los numerosos premios que le otorgaron en vida y que él asumió como un reconocimiento al movimiento LGTB, porque gracias a este, España se convirtió en el primer país del mundo en reconocer, de una sola vez y en una sola legislatura, la dignidad de las personas de cualquier orientación sexual. Pero si en su lucha social Cerolo cosechaba éxitos, en su vida personal se iniciaba otra lucha. Fue a principios de 2014, cuando anunció públicamente que le habían encontrado un tumor cancerígeno, aunque esta situación no consiguió apartarlo de su trabajo público y su activismo social. El fatal desenlace para Pedro Cerolo llegó el 9 de junio de 2015, rodeado de sus seres queridos en su propia casa. Un mes después, el Ayuntamiento de Madrid, en homenaje a este luchador innato, aprobó cambiar el nombre de la plaza de básquet de Mella por Plaza de Pedro Cerolo. Nosotros nos quedamos con su deseo de una ley de igualdad de trato, consideración y oportunidades, para que nadie pueda ser discriminado por ninguna condición o circunstancia personal o social, como dice la Constitución española, y una ley de libertad de conciencia, porque sin laicismo no se avanza y sin laicidad no tendremos un futuro en paz. Quizás se convierta en un futuro no muy lejano en realidad. Y una frase: tu cuerpo puede llenar mi vida, como puede tu risa volar el muro opaco de la tristeza. De la vida aprendió que quien siembra recoge, y hoy aquí está uno de sus frutos, el Premio Internacional de Periodismo Pedro Cerolo, cuyo objetivo es promover la imagen cultural de Torremolinos como ciudad en igualdad, con valores cívicos, compromiso con el tejido creativo e intelectual y con los derechos LGTBI con los que siempre se ha vinculado a nuestra ciudad. Y precisamente con esta imagen de los premiados de la primera edición de los Premios de Periodismo Internacional Pedro Cerolo de Torremolinos, comenzamos con el acto de entrega oficial de premios de esta segunda edición. Categoría de Periodismo Digital, dotado con 3.000 euros. Este premio ha recaído por unanimidad en el reportaje Identidades Rurales LGTBI, los tonos grises de Extremadura, firmado por los periodistas María Ángeles Fernández y Jairo Marcos, un reportaje publicado en Pícara Magazine. Identidades Rurales LGTBI, los tonos grises de Extremadura. Un reportaje que nos muestra realidades muy distintas. Publicado en enero de 2017 por la revista online Pícara Magazine, esta historia, narrada por los periodistas María Ángeles Fernández y Jairo Marcos, nos acerca a las vidas de Elsa y Víctor en un momento determinante para ellos. 2 meses que tanto María Ángeles como Jairo compartieron con los protagonistas, sus familias y vecinos, con todo su entorno, y con la pretensión de contarlo de manera diferente, apoyados en formato multimedia, rompiendo los esquemas de un reportaje de revista tradicional, aunque sea online, ya que las redes sociales son un peso pesado de la sociedad actual y de nuestras historias. La idea surgió de una charla entre los 2 periodistas y uno de los protagonistas de su relato, Oliver, de la importancia que para él tuvo ser de pueblo a la hora de salir del armario.
algo que puede chocarnos, ya que en los sitios más pequeños y rurales parece que este tipo de historias pueden marcar negativamente al o los implicados. Romper con los tópicos y contar otras narrativas y experiencias fue lo que impulsó a María Ángeles y Jairo a escribir Identidades rurales LGTBI, los tonos grises de Extremadura. Yo en mi pueblo nunca voy a tener una agresión homófoba porque todo el mundo me conoce. En este reportaje nos descubren también el excepcional caso de Elsa, una historia que para ellos fue como un regalo de su profesión. Mi hija tiene 4 años, nació siendo niño, pero desde que supo expresarse y hablar, nos comunicó que era una niña. El ayuntamiento de un pequeño pueblo cercano a Mérida superó el cupo de su salón de plenos gracias a la transexualidad. Los padres de la pequeña Elsa fueron los protagonistas, y es que su hija Elsa, todas las noches cuando se iba a dormir, le decía a Anabel: «Mamá, mañana cuando me despierte soy una niña, ¿vale?». Todo un ejemplo de que cada uno somos lo que somos por dentro. Hablar con libertad ante su pueblo les ayudó a normalizar la situación que vivían día a día en casa con su hija. En el caso de Oliver, su pueblo es 10 veces más pequeño que el de Elsa, y allí él es el hijo de la Emilia, un terapeuta ocupacional y agricultor. Y realmente mi salida de armario ha sido bastante positiva. En contra de lo que pueda parecer, salir del armario en su pueblo le benefició. Y es que en las ciudades grandes su condición sexual pasa más desapercibida, pero también los agresores. La tranquilidad con la que vive en su pueblo no la siente en las grandes ciudades, por anónimo que sea. María Ángeles y Borja también nos acercaron en este reportaje los problemas que viven las lesbianas gracias a la asociación Extremadura Entiende. Y es que parece mentira que por el simple hecho de que 2 mujeres se den la mano, sufran agresiones. Y es que ya lo decía Mecano, nada tiene de especial. Nada tienen de especial. 2 mujeres que se dan la mano. Estas son solo algunas de las historias de la Extremadura rural. Una Extremadura que nos ha sorprendido en este reportaje por ser mucho más tolerante que muchas grandes ciudades de nuestro país. Del mantel, luego a solas, sin nada que perder. Y por descubrirnos que el mundo rural es más permisivo que las grandes aglomeraciones, hoy reciben el segundo premio Pedro Cerolo de Periodismo Digital los periodistas María Ángeles Fernández y Jairo Marcos. Entregan el premio Pedro Cerolo de Periodismo Digital de esta segunda edición los periodistas José María de Loma y José Manuel Atencia. Recogen el premio los autores del reportaje María Ángeles Fernández y Jairo Marcos. Buenas tardes. Estar aquí hoy para recoger este reconocimiento es muy importante y especial para nosotros. Gracias al Ayuntamiento de Torremolinos y a las personas del jurado que decidieron que nuestro reportaje merecía esta proyección. Un agradecimiento que nos sirve también para dar alas y darnos alas y seguir trabajando, buscando historias y contándolas. Historias de disidencias, de luchas, de márgenes, de periferias, de desplazamientos, que se salgan de la agenda mediática y que nos recuerden la diversidad del mundo y de las personas que vivimos en él. Este texto, como se ha contado en el vídeo, nació a raíz de nuestra amistad con Oliver, uno de los protagonistas del reportaje, que siempre nos contaba, rompiendo los prejuicios, que ser gay en un pueblo es mucho mejor que salir del armario en una ciudad. Su forma de romper tópicos y prejuicios sobre los entornos rurales nos inspiró. Por eso queremos dedicarle este premio a Oliver, que nos inspira, nos cuestiona y nos enseña.
Y tampoco nos podemos olvidar de Elsa y de su mamá Anabel, que accedieron a contarnos su historia de disidencia desde las entrañas, desde la cercanía, desde la duda, desde el amor y desde el aprendizaje colectivo. Esta historia habla de Extremadura y de sus gentes, una tierra olvidada y saqueada, una tierra que nos recuerda quiénes somos y hacia dónde queremos ir. La curiosidad permanente y el cuestionamiento constante y la necesidad de construir un mundo más justo y equitativo son los soportes que nos ayudan a no tirar la toalla y a seguir en esto del periodismo. Ser periodistas nos brinda el privilegio de vivir otras vidas, de encontrarnos con personas que comparten con nosotros parte de su corazón por el mero hecho de que confían en nosotros. Es el mejor regalo de la profesión y a todas ellas va este premio. Pero no nos vamos a engañar. Por muchos agradecimientos y palabras bonitas que pongamos hoy encima de la mesa, los premios son excepciones muy alejadas de las miserias que sufrimos los colaboradores a la pieza. Porque lo habitual no es recibir un galardón, sino una bofetada periodística en sus más diversas formas. Sucede cuando ningún medio cree en la propuesta de tu cobertura, cuando ni responden, cuando simulan interés pero solo te ofrecen visibilidad, cuando la situación mejora y finalmente emites la factura, que suele ser irrisoria, pero en tu cuenta no llegan novedades hasta pasados unos meses, cuando los tuyos siguen preguntándote si alguna vez vas a tener un trabajo de verdad. En definitiva, cuando la humanidad parece estar siempre en una vocación diferente a la tuya. Por eso también queremos que este premio sea de todos aquellos freelance empeñados en contar historias en mitad de la tormenta y sin ningún tipo de paraguas contractual que les proteja. El periodismo no sería posible sin todos vosotros. Y por último, gracias a Pícara Magazine, la revista donde publicamos este reportaje, por confiar en nuestras historias, por seguir demostrando que otro periodismo es posible, por tratar a los colaboradores con cariño. Muchas gracias.